Shabbat Shalom, bienvenido nuevamente a un estudio más. El día de hoy vamos a estudiar la clase número 68 del plan divino. Como nosotros podemos continuar con el estudio y poder aprender, el día de hoy quise ponerle al tema para la continuación el título como cuando tu alma se despierta, nada del mundo te llena. Otra vez. Cuando tu alma se despierta, nada del mundo te llena. ¿Eso qué significa? Significa que el camino espiritual no es estático, es ascendencia y tiene niveles. Cuando el ser humano comienza a despertar a lo que es la verdad o la emet o lo espiritual, descubre que lo que antes le parecía atractivo pierde su brillo. Y aquello que quizás antes toleraba se vuelve insoportable. No se trata de que una persona se vuelve rígida o desagradable o arrogante, no, sino que el alma se eleva a un nivel superior. Cuando una persona empieza a despertar, se eleva a un nivel superior y entonces cuando está elevado a ese nivel reconoce que lo que creía bueno o admirable o refinado era solamente falso, y eso falso está en un nivel más bajo, y como al despertar se eleva, lo bajo ya no le llama la atención. En cuanto se va ascendiendo, no le va llamando la atención lo que va dejando atrás, que es falsedad. Así mismo lo dijo Yohanan, ¿sí? Yohanan dijo, el mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Eso lo dijo Yohanan. Pero aún más, Yeshua remata o sella esto con unas palabras muy prominentes. En primera de Juan, Yeshua no, Yohanan, en primera de Juan 2, 16 al 17. ¿Lo puede leer, por favor, Shakito Arrabá? Amén. Torateja Eloheinu katu lemor shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida, no viene del Padre sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Adonai permanece para siempre. Shalom. ¿Sí? Ahí está. La codicia es de la carne, ¿sí? Lo que los ojos ven, la soberbia, todo eso es pasajero, y no solamente es pasajero, se ve en un nivel, cuando las personas no están en un nivel espiritual, sino con un nivel material físico, entonces ese nivel deja de tener uh, atracción. Cuando una persona entra a las cosas espirituales, esas cosas vanas que antes le llamaba la atención ya no son apetecibles, ya no son algo que le llame a uno la atención. Tenemos un ejemplo en la Torah que usted y yo lo sabemos de memoria, ¿sí? Nuestro padre Abraham Avino. ¿Qué pasó con Abraham Avino? ¿Usted se acuerda de Abraham Avino el libro de Yashar, que usted lo ha leído? Y no solamente el libro de Yashar, sino también el libro de los Midrash, donde hablan de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? En muy corta edad, él entiende las cosas espirituales. En el momento que él asciende a entender las cosas espirituales o se eleva del entendimiento de las cosas espirituales, sucedió algo maravilloso. ¿Qué fue? Fue y destruyó todos los ídolos de su padre. Entonces, una vez que se eleva espiritualmente, una vez que pasa a otro nivel, lo que creía que era real le pierde su valor y ya no lo soporta ni lo tolera. Eso le pasó a Abraham Avinu. ¿Qué hizo Abraham? A su muy corta edad, el padre le llama, lo despierta de su conciencia, le hace ver las cosas espirituales, y sucede que él ve ya ahora los ídolos que tenía su papá como si fueran algo aberrante a lo cual no se le puede servir. Entonces, cuando una persona se despierta espiritualmente, entiende la falsedad de lo que vivía,
entiende la idolatría como algo malo, entiende que la forma de los deseos de la carne o las cosas materiales o lo que llevaba a sus ojos ya no tienen brillo porque ahora ya se elevó, espiritualmente está elevado. Entonces, no solamente eso, ¿sí? Podemos también entenderlo que el mundo, ¿sí? Existe, llamámoslo así, el maligno o el mal. Ahora, ¿quién vive bajo esos dominios? Las personas que viven bajo ese dominio son los que no están en un estado espiritual, viven en estados bajos. Entonces, esos estados bajos se vive de acuerdo a un pensamiento, a una cultura, a un estatus que tiene la mayoría de las personas en el lugar donde se vive. Y ese lugar que no está gobernado por Abba, por el creador, está gobernado por entidades y por otros tipos de bichos que existen ahí y forman una red de pensamiento que es la cultura. Y entonces aquí es donde Rab Shaul habla acerca de esto en Efesios capítulo 2 verso 1 y 3. Por favor, Esbi, no lo puedes leer. Efesios capítulo 2 verso 1 al 3. Barrabá, Shabbat Shalom. Dice, en cuanto a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivíamos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira qué interesante está esto, ¿eh? A mí me gusta mucho porque cuando Rab Shaul habla que un tiempo anduviste, viviste de acuerdo al mundo conforme al príncipe que vive, el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa esto? Que entre el cielo y la tierra hay un espacio y en ese espacio habita, gobierna Satán, que es quien influye, crea culturas, crea un pensamiento del lugar donde viven las personas y hace que la gente, las personas hagan lo mismo, que vivan de acorde a un pensamiento y hagan lo mismo. Entonces, las personas que habitan bajo ese ambiente, obviamente tienen una misma cultura, comen semejante, piensan semejante, porque hay una red de información en el aire, se puede llamar así, que otras ramas le llaman los egregores o una fuerza invisible que genera que las personas tengan pensamientos comunes, afines, para lograr un objetivo que vaya en contra de lo que es divino. Ahora, eso está creado, eso está formado, pero mire lo que dice aquí en Efesios, dice que vivíamos de acuerdo a la potestad del príncipe del aire, siendo hijos de desobediencia, pero añade otra cosa. Y luego dice, entre ellos también vivimos en otro tiempo, o sea, en un nivel, ¿sí? Que eran los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Oiga bien, aquí hay dos. Está Satán en el aire, o el príncipe de la que está en el aire, y luego dice que vivíamos bajo la carne, en la voluntad de la carne, con pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y con los pensamientos que nos llevaban por naturaleza a la desobediencia. Oiga bien, está hablando de dos cosas. Vivíamos conforme la potestad, o sea, el gobierno de Satán, viviendo en la carne y en los pensamientos que nos llevaban a la desobediencia. ¿Qué nos quiere decir entonces?
Aquí es muy importante entender, ¿sí? Que nos está dando una referencia del aire, es el colectivo de las personas, ¿sí? Que es un campo energético que mueve al mundo, seduce a la humanidad y los lleva a la desobediencia. Esa desobediencia es llamada, ok, a los deseos de la carne. Aquí no se está refiriendo solamente al cuerpo físico, sino a la inclinación que lleva al egoísmo, al placer y a que está desordenado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de nosotros hay una fuerza interna que impulsa al ego a buscar la satisfacción inmediata. Entonces, para que entendamos esto, se puede decir que el espíritu del aire es el ambiente energético de la espiritualidad cotidiana de las personas. La carne, oiga bien, la carne es el territorio o es el terreno fértil dentro del hombre que responde a la influencia que está en los aires. Entonces el maligno genera la influencia y el cuerpo, por buscar placer inmediato, es el terreno para que siembre en el cuerpo los deseos, las concupiscencias y todas las cosas que van en contra del Padre. Entendimos ahora, el cuerpo es el terreno donde Satán puede poner una semilla, ¿sí? Es el lugar donde se siembra para dar fruto a algo. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando las personas están no en el mundo espiritual, valoran todo lo que el príncipe del aire les dice y su cuerpo es un terreno para que se siembre la semilla del enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se despierta espiritualmente, ¿sí? Sucede algo. Empieza a ver la verdad. Está motivada, si es honesta y está motivada por las razones correctas, entonces también sacrifica apegos y está dispuesta a progresivamente aprender y a tener nuevas ideas, ¿sí? Eso sucede si la persona está dispuesta y motivada. Cuando sucede esto, empieza a ver la verdad de Abba. Cuando empieza a ver la verdad del Padre, se va elevando. Entonces, ¿qué hace el Padre? Abba permite algo muy interesante, permite que el mal exista, permite que el mal tenga poder, permite que el mal prospere, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo eso prospera, el mal prospera, cuando el mal tiene poder, el Padre deja que se manifieste, que domine, que controle, y cuando es el momento, el Padre lo destruye, o lo somete, o lo domina, y entonces te das cuenta que no hay poder más grande que el Padre, porque Él es el creador de todas las cosas, aún hasta de ese ser que tiene autoridad. ¿Es necesario que exista el mal y luego quitarlo? Pregunto yo, ¿es necesario que exista el mal para después que el Padre lo destruya? ¿Por qué mejor no deja que no exista el mal nunca y que nosotros podamos prosperar sin necesidad del mal? ¿Sí? Entonces, no, lo que nosotros aprendemos y entendemos a través del conocimiento del Padre en la Torah, nos dice a nosotros que no hay nadie más poderoso que Él y que la única verdad de ver esa unicidad es siendo espiritual y elevándose eventualmente para poder entender, comprender profundamente la verdad del Padre. Entonces el Padre permite que el mal se vuelva fuerte, ¿sí? Y cuando se vuelve fuerte, entonces controla y destruye. Pero nosotros no deberíamos de necesitarlo, más sin embargo está. ¿Por qué está? Porque Él muestra su poder a través de las malas elecciones del hombre y vamos a llegar a esa raíz, ¿sí? El mal se hace tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que se han destruido generaciones completas, por decirlo así. Si recordamos una, la generación de Noah. Si podemos hablar de otra destrucción, la Torre de Babel. Y si queremos seguir hablando, entonces encontramos otra que es la tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Quiere decir esto que la fuerza del enemigo depende de las personas, porque son las acciones. Si si el enemigo avienta semillas, que gobierna el pensamiento colectivo y que el hombre es el terreno productivo,
o donde se siembra para poder cosechar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Las personas le dan valor a lo que la fuerza del aire les dice. Las personas le dan valor a lo que se les enseña en el colectivo. ¿Sí? Una persona va diciendo una cosa, otra persona dice otra, y dicen lo mismo y repiten lo mismo, y entonces va ganando fuerza porque más personas lo repiten, y entonces hay personas que se dejan influenciar por eso. ¿Por qué? Porque también son territorio del enemigo, porque no son gente espiritual. Entonces el enemigo se fortalece, y cuando el mal se fortalece, prospera. ¿Pero por qué prospera? Por la misma gente. La gente sigue la corriente del príncipe del aire que gobierna los pensamientos del colectivo, la forma de dirigirse, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de actuar en las calles, en las escuelas, en el gobierno, en los modus viviendo de esa cultura, y entonces tiene fuerza y poder. Pero eso llega en un momento que puede ser destruido. Entonces, cuando el enemigo tiene fuerza, se es entregada por las mismas personas. Por eso, mire lo que dice el Mateo, capítulo 13, del verso 24 al 30. Por favor, Livino, lo enseña. No lo puede leer, por favor. Entonces, aquí es donde nosotros damos cuenta que el mal no tiene poder en sí mismo. Si lo entendemos, el mal tiene poder cuando las personas le creen a él. Adelante. Shabbat Shalom, Torateja, Adonai Eloheinu, Katulemot, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yeshua les explicó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y luego se marchó. Cuando el trigo germinó y se formaron las cabezas del grano, también apareció la cizaña. Los criados del dueño fueron a él y le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buenas semillas en tu tierra? ¿De dónde ha surgido la cizaña? Él les contestó: un enemigo ha hecho esto. Los criados le preguntaron a él: ¿Quieres entonces que vayamos y las arranquemos? Pero él les dijo: no, porque si arrancáis la cizaña es posible que estirpéis una parte del trigo al mismo tiempo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y cuando llegue la cosecha le pediré a los segadores que recojan la cizaña primero y la aten en montones para ser quemada, pero que recojan el trigo en mi granero. De Barín Hachén, Yehidatson. Barrabás. Aquí es un ejemplo muy claro de la parábola de Yeshua, de lo que les estoy diciendo. Es muy claro. Porque el terreno de sembradío son las personas, ¿sí? Que van a dar fruto. En ellas se siembran las semillas. Y un pensamiento es una semilla que da su fruto. Entonces, el Padre sembró algo correcto en el ser humano, el qué hacer. El enemigo viene y siembra su cizaña porque ve que es un terreno fértil para la cizaña. Si el terreno no fuera fértil para la cizaña, no se podría poner semilla en ese terreno, pero en todo el terreno era apto para la cizaña. Entonces crece el trigo como crece la cizaña también. Pero, haga bien, el trigo es el pensamiento, lo bueno, donde se puede generar el pan para ser comido o para ser utilizado para bien. Entonces, esos son los pensamientos, ese es el producto de las personas que están siendo espirituales. Y las que son cizaña, que no sirven para nada más que para dañar, para destruir, para ahogar y sofocar, esos son echados a otro lado. Entonces, si entendemos esto, fíjese bien,
Aquí hay algo muy importante que tenemos que entender porque rápido somos buenos para emitir juicios y es lo que no debemos de hacer nosotros, ¿sí? Porque a veces hay personas, ¿sí? Que hacen cosas malas que no pueden dejar de hacer lo malo. Siempre están intentando dejarlo de hacer, pero por una u otra cosa les es imposible dejarlo de hacer. Por sus propias fuerzas no les es posible, ¿sí? Entonces el mal se empodera en ellos y hace raíz y ellos le siguen dando la fuerza a ese mal. Le siguen dando su energía, su fuerza, su pensamiento y hacen lo que dice el mal, incrementando el mal en ellos y alrededor de ellos. Cuando eso sucede, el mal se empodera totalmente del cuerpo, de la mente, y no puede ser sacado hasta que es destruido. Se le entrega hasta que es destruido. ¿Sí? Entonces, cómo puede, hoy perdió la imagen, cómo puede el ser humano cambiar esa forma de vida cuando está sometido a las cosas que él está sometiendo o dominando? ¿Cómo puede ser, cómo puede pasar esto? Pues sí, es un poquito difícil este cambio, pero no es imposible lograrlo. Por eso es aquí, como ejemplo para que se pueda entender lo que estamos hablando. Si un padre tiene un bebé, un hijo, y al hijo le dice que el hijo quiere que le, vamos a decir, está jovencito, pero quiere una motocicleta. El padre le dice, no puedo darte la motocicleta porque estás muy joven para tener una motocicleta. Pero el hijo a fuerzas quiere una motocicleta. Y está constantemente que la motocicleta, la motocicleta, la motocicleta, la motocicleta. Pero el papá no quiere entregárselo porque sabe que no sabe manejar una motocicleta. El papá sabe que está incapacitado para lograr algo semejante. Pero por la insistencia, entonces el padre puede dejar que el hijo cometa ese error y entregarle la motocicleta y que se golpee y que entienda, oiga bien, por las malas, que no es el tiempo de tener una motocicleta. Vamos a ponerlo de esa manera que por a lo mejor es un ejemplo tan sencillo y tan limitado, podríamos decirlo, para que se pueda comprender. Pero, mire bien, aquí hay algo que tenemos que entender. Abba nos permite que hagamos lo que queramos hasta que entendamos que la decisión que tomamos fue la peor. Porque es la única manera de poder despertar. Por eso mire lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 5, perdón, 4 al 5. Primera de Corintios 5, 4 al 5, Shakim Toharabá. Esto nos da también un entendimiento de lo que dice Rab Shaul, ¿sí? Cuando el enemigo tiene control, dominio y poder sobre la persona, porque no le es posible dejar de hacer lo que quiere, como quiero esto, no puedo dejar, tengo que tenerlo, está dominado totalmente su mente, su cuerpo, su corazón, le es imposible lograrlo, separarse. Entonces, ¿qué hace? Entrégaselo. Mire cómo le dice Rab Shaul a la iglesia de Corintios o a la Keilot de Corintios. Adelante. Déjalo que tú le mores, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. En el nombre del Adón, Yeshua, reunidos vosotros en mi Ruach y con el poder de nuestro Adón, Yeshua, Hamashiach, el tal se ha entregado a Hasatán para ruina de la carne, a fin de que el Ruach sea salvo en el día del Adón. Bárbara, ¿qué está diciendo Rab Shaul? Mira, ese hombre que ahora está cometiendo cierto pecado y que no le es posible echarse para atrás o quitarse ese mal, déjenlo, entréguenselo a Satán, que él se encargue del cuerpo para que él sea restaurado al final.
que ese hombre no puede, no tiene la capacidad, no tiene la fuerza, no tiene la voluntad, no quiere crecer, está sofocado, está sometido a su mente, a su corazón, a hacer lo que se ha determinado. Y no puede porque está controlado totalmente. Por eso Yeshua dice, déjalo que crezca la cizaña con él. Al final voy a arrancar la cizaña. Entonces, cuando a una persona le falta entendimiento total, lo deja que aprenda de la manera más fuerte, más difícil, para que pueda encontrar nuevamente el camino al Padre. Entonces, cuando una persona hace esto, el Padre tiene que buscar los métodos que sean necesarios para que esto termine y permite que el enemigo prospere y tenga fuerza para que someta totalmente o para que tome totalmente el poder. ¿Qué significa esto? Hasatán puede ser llamado también el ángel de la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es a través de él que viene la acusación de que el hombre merece muerte, ¿sí? Y se convierte en el en español, por favor, a ver, Persecutor. persecutor, ¿lo dije bien? Sí. En el persecutor se convierte en el que persigue, sí, acusa, clamando que merece castigo. Entonces, por el castigo llega la muerte. O sea, pecas en esto, el ángel de la muerte, que es Satán, que es el que va en contra de, persigue a este hombre diciéndole merece la muerte por haber hecho esto. Entonces llega el juicio por causa del pecado, pero primero lo deja que se empodere para que tome posesión totalmente y entonces se lleva a cabo. Entonces, aquí está un ejemplo de lo que sucede para que el enemigo tenga fuerza y poder que el Padre mismo le concede. Le estoy hablando cosas del usato, pero yo le estoy hablando del Brit Hadashah para que vea que es lo mismo que él habla que lo que está en el Brit Hadashah o en el nuevo pacto como lo conoce la gente común, que es mal nombrado así, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Aquí hay dos formas para que tiene que suceder, ¿sí? Una, para conocer al Padre, es confiando en el Padre, ¿sí? Y ser parte del Padre, ser co-creador con el Padre. Y a través de ser co-creador con el Padre se muestra en uno mismo la grandeza del Padre y se va creando la grandeza del Padre en nosotros a través de la emuná, de la fortaleza, y se va creando en nosotros una forma de vivir diferente, un pensamiento distinto, unas ideas diferentes que se ven muy diferentes a lo que es el mundo. Y este sería un mundo pues sin problemas. Cuando la persona, mire bien, cuando la persona opta por hacer el bien, por hacer las cosas del Padre, como por hacer las cosas del mal, el ser humano, con su forma de vivir, con su forma de pensar, con su forma de actuar, se expande un ambiente energético, digamos de esa forma, desde el cuerpo humano a 6 kilómetros de distancia. O sea, una acción de un hombre por una decisión que toma, buena o mala, afecta 6 kilómetros de distancia, creando un ambiente ya sea negativo o positivo. Son 6 para un mal como 6 para un bien. O sea, que afecta de 6 kilómetros cuando uno hace un bien o 6 kilómetros cuando uno hace un mal. Una energía, un ambiente, algo negativo que hace que en esos 6 kilómetros a la redonda se forme algo espiritual positivo o algo malo, negativo, contrario a lo espiritual. Entonces, fíjese la capacidad de influencia que tiene. Y yo le voy a hablar de algo muy sencillo, ¿sí? Y ponga muy atención, 6 kilómetros. ¡Wow! Usted se puede mirar por 6 kilómetros. ¡Wow! ¿Qué capacidad tiene el ser humano, usted y yo, para afectar el ambiente que existe en el mundo, ¿sí? Entonces, usted puede ser alguien que beneficia al mundo con la pureza y la divinidad, o podemos ser
una persona que afecta con negatividad, influenciarlo con maldad, con las cosas malas del mundo, de que está la impureza que hay. Entonces, todos tenemos responsabilidad, todos. El que hace el mal es responsable de crear más mal alrededor. A una distancia de 6 kilómetros. Imagínate que va una persona y roba en tal lado, ¡pum! 6 kilómetros de distancia se afectaron. Una persona hace el bien en tal lado, ¡pum! 6 kilómetros se afectaron para hacer el bien, ¿sí? Eso es algo muy importante que tenemos que entenderlo y vivirlo. ¿Por qué? Porque el mundo es como un espejo. De acuerdo a lo que hago es lo que voy a ver y recibir. Si hago el bien, recibiré bien. Si hago el mal, recibo mal. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy creando maldad o yo mismo estoy creando bendición. Por eso Rab Shaul le hablaba que nos vemos como en un espejo borroso y se nos olvida la responsabilidad que tenemos. Pero que hay un espejo que nos hace ver a nosotros que de acuerdo a lo que hacemos, recibimos y de acuerdo a cómo vivimos, creamos. Entonces, el hijo de Abba, un hijo de Elohim viviente, ¿sí? Es opuesto a lo que es el mundo. El mundo es idólatra. Bueno, el hijo del padre está en contra de la idolatría. ¿Cómo lo hizo Abraham? ¿Sí? Entonces vive de una forma diferente. Entonces hay gobernantes que están dirigidos por el mal. Sí, pues bueno, los hijos del padre tienen que vivir en contrario al mal. Hay maldad en las calles, hay inmoralidad en las calles, hay robo en las calles, hay la shonjara o lenguaje perverso en las calles, pues todo eso tiene que ser contrario a lo que es el hijo del Padre, el hijo del Elohim viviente o el hijo del Dios vivo, como lo conozca. Entonces, el hombre tiene que vivir contrario al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está guiado por las fuerzas que habitan el príncipe del aire, ¿sí? Para que el hombre pueda llegar al nivel de crear un mundo diferente, tiene que vivir de acuerdo al Padre y ser diferente a lo que pasa en las calles, a lo que pasa en el pensamiento de los demás, a afectar a las demás personas con un impacto de bondad, de misericordia, de compasión, de las cosas divinas, de los mandamientos del Padre. Entonces, el hombre tiene dos opciones. Uno puede afectar en forma positiva y divina o afectar de forma negativa y con el maligna. La elección del hombre es muy importante, ¿sí? Solo el hombre tiene una conciencia alta y se eleva y rechaza al mundo cuando entiende la verdad del Padre. Y no es que quiere despreciar al mundo, sino que va en contra de la forma de vivir del mundo, ¿sí? Cuando el hombre entiende que el Padre está detrás de todo esto, cuando él se eleva, entiende, oh, está moviéndose el Padre, oh, esto es por causa de cómo uno vive. Entonces, él empieza a vivir de una forma diferente que empieza a elevar el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las personas conocen al Padre, tienen claridad en su cabeza. No tienen confusión. Oiga bien, y déjame decir una cosa. Gran mandamiento. ¿Usted se sabe de ese gran mandamiento? Estar siempre, ¿qué? Contentos. Gran mandamiento, eso lo cantamos en una canción. Gran mandamiento, estar siempre contentos o felices, alegres. ¿Por qué dice que es un mandamiento estar feliz y estar alegre? Sí. Porque la persona que vive feliz dentro del conocimiento del Padre es la única que es libre. Las personas que no son libres son esclavos y los esclavos no son libres. Por eso, mire lo que dice Yeshua, usted lo sabe, Juan 8, 32 al 34. Sí, Torah. Torah, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y respondieron, descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Yeshua les respondió, de cierto os digo que todo el que peca
El que practica el pecado es esclavo del pecado. De Baruch Hashem. Barba. Mire bien, ¿eh? Yeshua hablándole a los fariseos, ¿eh? Diciéndoles a ellos que el que peca es esclavo. Es esclavo. Quiere decir que no son felices, que son esclavos. Y Yeshua mismo le dice, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado, libre del sometimiento de las fuerzas del aire. Ellos dicen, nunca somos esclavos. Bueno, eres esclavo de un pecado. Si haces un pecado, eres esclavo de él. Quiere decir que no eres libre. Y si no eres libre, no eres feliz. Pero hay un mandamiento de ser felices, pero pues no puedes ser feliz. Y si no eres feliz es porque no tienes la verdad. Y si no tienes la verdad, entonces vives en tristeza, en agonía, porque eres esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre nos conoce, sabe nuestras necesidades y por eso uno tiene que ser feliz. ¿Por qué quiere decir esto? Que conociendo la Torah, conociendo la realidad de la existencia, de que el Padre está en control de todas las cosas y de entender que la verdad que existe, que yo tengo que ser diferente, si me elevo, entonces voy a tener alegría porque sé que lo que vive el mundo es falso y que se va a terminar. Y tiene que generar en mí alegría y no tristeza, como muchos que van a las iglesias o donde se reúnan, quién sabe dónde, todos amargados con la cara larga. O deseando que termine pronto para irse. Porque no hay alegría en el aprendizaje del Padre. Porque no hay alegría, no hay espiritualidad, no están en una verdad, hay una confusión, no hay una realidad total. Entonces Yeshua está diciendo, el que no es libre no es feliz. Porque el que tiene la felicidad es libre, el que tiene la verdad es libre. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere Abba? Cuando da un mandamiento, cuando dice que tienen que ser felices, presentarse ante mí con alegría y gozo, dice así, ¿sí? Presentarse ante mí con alegría y gozo. ¿Qué significa eso? Que quiere que seamos felices. ¿Y qué significa que quiere que seamos felices? Quiere decir que cuando creó el mundo fue creado para que no tuviéramos, para que fuéramos felices, no para que tuviéramos problemas, no para que tuviéramos momentos de tristeza o momentos de agonía, de sufrimiento. No, Hakadosh Baruj Hu creó el mundo para que fuéramos felices. No para que fuéramos tristes o amargados. Pero ¿qué nos trae la tristeza y la amargura? La idolatría nos trae amargura y la idolatría también es el ego y la idolatría también es el enojo. La idolatría también no solamente son imágenes, sino también el ser enfocado en el deseo de tener las cosas ya del placer inmediato. ¿Sí? Entonces, el Padre no creó el mundo para que nosotros fuéramos tristes, sino felices. Para que tuviéramos la verdad que nos daría la felicidad, ¿sí? Pero hay mucha gente que por no tener lo que quiere, porque todavía no es espiritual, se frustra, se decepciona, ¿sí? Cae en depresiones, ¿sí? Y las personas que conocen la Torah, que conocen a Yeshua, que empiezan a trabajar, les puede llamar, o que no conocen a ellos. Vamos a decir una persona que sea cualquier religión, que practique lo que sea. Pasan 2, 3, 4 años haciéndose los mejores sin conocer la religión que están estudiando quizás. Y al final se dan cuenta que era falso y dice que la frustración, eso no servía, era mentira todo lo que estudié o lo que supe. Frustración. U otro tipo de cualquiera que sea. Pero la elevación espiritual, ¿sí?, se genera a través de conocer la verdad. Y déjenme le explico esto. El primer hombre, Adán Harishon, no Adán Kadmon. Adán Kadmon fue el hombre primordial. Y luego fue Adán Rishon, el primer hombre en la tierra. Que fue Adán, que usted sabe, que usted y yo lo conocemos, que es el hombre que fue creado por Abino y que tenía, oiga bien, ponga mucha atención aquí, porque usted lo ha leído en el Midrash, lo hemos hablado anteriormente aquí, y en otros libros, que Adán era tan grande, ¿sí?, y que fue adorado por los mismos ángeles, lo adoraban pensando que era el Padre. Que Adán era tan poderoso que podía ver de un extremo de la tierra al otro extremo de la tierra. ¿Usted ha escuchado eso? Sí, ¿verdad que sí? Lo hemos oído y yo se lo hablamos anteriormente.
Pero ¿qué quiere decir que él era tan grande, que medía 25, 30, 40, 80, 90 metros de altura y que podía ver de un lado de la tierra al otro? ¿De qué le sirve a usted o a mí saber que él era tan grande, tan grande, tan grande que podía ver de un extremo de la tierra al otro extremo de la tierra? ¿De qué me sirve a mí? ¿Cuál es el mensaje de eso? Si lo dice un midrash, es alegórico. Nos quieren enseñar y decir algo que pasó realmente. ¿Y qué es lo que pasó realmente? Que es alegórico. Quiere decir que el Adán era tan grande espiritualmente que lo que él hiciera, pongan mucha atención aquí, que lo que él hiciera iba a afectar al mundo entero, de un extremo al otro, que sus acciones podían afectar al mundo de un extremo al otro. Esa era la capacidad que tenía Adán Rishon, o el primer hombre, Adán. Yo le dije que nosotros, cuando hacemos una acción, afectamos 6 kilómetros de distancia. Y le dije, wow, ¿cuánto podemos afectar y crear? Traer el bien o traer el mal. Wow, podemos afectar al mundo con nuestras acciones. 6 kilómetros de distancia. ¿Cuánta distancia podemos afectar? Pero Adán, ¿se acuerdan que hablamos de esto anteriormente? Que ahora se tenía que en el colectivo de la humanidad se tenía que rectificar el daño creado. Mire bien, Adán solo, el primer hombre, podía afectar para bien o para mal el mundo creado, de una orilla a la otra orilla. Y nosotros de 6 kilómetros de distancia. Fíjese ahora la diferencia. Adán podía afectar a una distancia de todo el mundo. ¿Y qué fue lo que pasó con su pecado? ¿Afectó qué? Toda la creación. Porque ese era su nivel espiritual. Nuestro nivel espiritual cayó muy bajo, a que nuestras acciones pueden afectar 6 kilómetros de distancia. ¿Sí? Entonces, aquí sucede algo muy importante, ¿sí? Esta era la estatura de Adán Kadmon, digo, de Adán Rishon, Adán el hombre. Cuando los ángeles lo vieron, dijeron, wow, este es Hashem. ¿Por qué los ángeles pudieron confundir a Adán con el Padre? Porque los ángeles no tenían cuerpo ni limitaciones físicas y solo veían el resplandor de Adán. No conocían las limitaciones de un cuerpo. Solo podían percibir la luz. Y entonces creyeron que era el Padre porque percibieron el resplandor de Adán. A ese nivel de cercanía estaba Adán con el Padre. ¿Sí? Ahora entendamos esto. Ahora que entendemos esta dimensión. Abba no quería crear o no creó un mundo donde todo solamente era bueno, sin la posibilidad de que existiera el mal. Porque si no existiera el mal, el hombre no conociera lo que es la bondad, la misericordia, la compasión, no conociera los atributos, no pudiera entender eso, no lo pudiera vivir y no pudiera comprender la plenitud de la unicidad divina de Hakadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces, el hombre se hace más sabio, más entendido cuando comprende los atributos del Padre, no solamente en sabiduría, sino en poder, porque puede crear. Eso lo hizo Yeshua mostrándonos lo que se tiene que hacer, lo que se puede hacer, porque tenía que estar expuesto a la elección para poder desarrollar esa capacidad, ¿sí? Entonces, para tener esa capacidad, oiga bien, sabiduría, venga, mucha atención. El hombre necesita tener sabiduría. ¿Sabe cuánta sabiduría tenía Adán? Mucha sabiduría. Él sabía que necesitaba que lo que iba a pasar si comía del árbol. Sí, sabía lo que iba a pasar si comía del árbol. Tenía mucha sabiduría, tenía un conocimiento muy desarrollado divino porque estaba cerca del Padre.
Pero aquí hay algo muy importante, que la sabiduría tiene que ir acompañada de confianza, cosa que Adán no tuvo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo conocer el mal y ejercitar el mal, y puedo hacer el bien y ejercitar el bien, ¿sí? Cuando el ser humano ejercita el mal, pues se hace diestro en la maldad, en hacer el mal. Cuando se ejercita para hacer el bien, se hace bueno para hacer, y cada vez mejor para hacer lo bueno, ¿sí? Entonces, tomar una elección o decidir qué hacer genera en el hombre sabiduría. Aunque Adán ya sabía todo antes de crear, antes de pecar o antes de cometer el error de comer el árbol. Entonces, había en él una libre albedrío en Adán, ¿sí? Tenía que haber el libre albedrío de que hubiera lo contrario a la voluntad del Padre. Adán se enfrenta a hacer o no hacer la voluntad del Padre, no a su sabiduría. Él ya sabía lo que podía pasar, esto, aquello, otro, yo puedo afectar al mundo, yo puedo afectar lo otro, pero ahora me estoy enfrentando en obedecer o no obedecer al Padre. ¿Lo obedezco o no lo obedezco? ¿Cuántas personas saben los mandamientos de memoria y aún así no obedecen? ¿Cuántas personas se saben en otras religiones la Biblia de verso por verso? Dice, el verso fulano dice así, el verso fulano dice así. Pues sí, ahí dirá eso, pero tú lo vives, ¿verdad? Entonces una cosa es saberlo y otra que lo que sepas vaya acompañado de la obediencia, de la confianza en lo que el Padre está diciendo que se tiene que hacer, vivir o entender, ¿sí? Entonces, aquí viene lo que es el libre albedrío. El hombre, a través de sus acciones, va a conocer, a entender, a comprender lo que es el Padre en su unicidad. Y conocer su unicidad es comprender que todas las cosas están bajo su dominio y su poder, y entender que las cosas vanas del mundo solo son pasajeras, y que lo que más nos conviene no solamente saber que existe y saber su Torah de memoria, o todo desde el Brit Hadashah o del Nuevo Pacto como mal conocido, del Nuevo Pacto hasta la Torah o hasta los primeros 5 libros de la Torah, y saberlos de memoria y tener por conocimiento, pero no hacer nada de lo que dice porque falta confianza. Y yo le voy a decir algo más, no solamente confianza, emuná, ¿sí? Y la confianza se desarrolla a través de la elección. Yo confío en lo que el Padre me está diciendo y elijo lo que Él me dice. Sí, no confío. Aquí se llama bitajón, confiar. Si no confío en lo que está escrito o en lo que el Padre me dice, puedo saber de mente, lo sé, lo tengo por conocimiento. Lo sé, pero no lo hago. Hago lo contrario. Y eso fue lo que pasó en Génesis capítulo 3, versos 5 al 6. Lo puede leer, por favor, Shaquín. Aquí nos dice algo muy interesante, ¿sí? Porque la confianza se desarrolla a través de la selección, y la elección me da la oportunidad de tener una percepción de la unidad del Padre. Sin ejercitar esta libertad, sin que yo tenga libertad de elegir, no puedo entender la unicidad del Padre, ni ejercitar la bitajón, ni la confianza, ni la emuná hacia quien lo aprobé cuando me dice, bueno, yo hice el bien y hice el mal, yo hice el árbol, yo hice el fruto, no comas de este. ¿Confías en mí? ¿Vas a hacer lo que yo te diga? Y te voy a explicar por qué no, por esto, por esto, por esto, por esto, y tú lo sabes todo, pero ¿vas a confiar en mí en lo que yo te digo? ¿Vas a hacer lo que te digo o vas a hacer lo que quieras hacer? Adelante, toda Rabalibi. Amén. פרעתך אלוהינו כתוב למשה, מה ישראל אדוני, אלוהינו אדוני אחד. Elohim sabe que el día que ustedes coman de él, se abrirán sus ojos y serán como Elohim, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio
vio que el árbol era bueno para comer y una tentación para los ojos de ella, y que el árbol era propicio para lograr conciencia, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su esposo que estaba con ella, y también él la comió. De Barika sin llevar de Jicaya os me deja. Toda Rabá. Mire qué importante está aquí esto. Porque, ¿qué dice la serpiente? El día que comas, que se haga parte de ti esto, se te abrirán los ojos. Según Lusato, dice que el árbol no tenía nada de espacial. Era lo mismo que cualquier otro árbol. No había magia, no había poder, no había nada. Simplemente era la orden del Padre la que le daba el poder. Cuando el Padre dice no, ahí da el poder. Cuando dice el Padre no hagas, ahí está la grandeza del poder. Entonces, cuando el hombre comiera, iba a internalizar, a ser parte de sí mismo, el ir en contra de la voluntad del Padre. Él iba a decir, entonces ahora vas a conocer lo que es ir contrario a la voluntad del Padre, y serás como nosotros, serás como dioses. Sabrás el bien, el Padre te dice que es el bien, el mal es ir en contra de él, ser lo opuesto a él. Y cuando puedes conocer esas dos cosas, entonces serás como un Dios, le dice la serpiente, ¿no? Una cosa sucedió aquí. Una cosa es que exteriormente existiera el deseo el mal, que estuviera el mal, y otra cosa es tenerlo dentro de sí mismo. Y aquí pasó algo así, ¿sí? A través de comer el árbol del bien y el mal, el Yetzer Hara, o la inclinación mala, se introdujo en el ser humano. Porque, ok, el bien no estaba, el mal no estaba dentro del hombre, estaba afuera, ¿sí? El ir en contra del Padre estaba afuera, no estaba dentro. El decir que no, oiga bien, cuando el Padre dice no, no lo comas, yo lo hice. Si comes del bien y el mal, no lo comas, es porque vas a ir en contra de mi voluntad. El ir en contra de mi voluntad, que debe de existir, ¿sí? Que debe de existir. El mal es confusión, porque ir en contra del Padre es estar confundido, es no tener la claridad del todo. Cuando el Padre dice, no comas, le está diciendo, reconoce que yo soy el creador de todas las cosas y yo actúo aún en contra de mí mismo para que tú desarrolles en ti la confianza en mí. Tiene que aunque era muy sabio Dan, era muy sabio. Los ángeles lo confundieron con el mismo creador del universo. Podía afectar el mundo entero con una decisión. Y mira lo que pasó. Leamos lo que dice el Génesis 2, 16 al 17, por favor, a Libí, toda Rabá. Aquí que tenemos que tenerlo muy en cuenta, personalmente, o sea, meterlo dentro de nuestro corazón, ¿sí? El árbol no tenía nada en particular a diferencia de los demás árboles, solo era la decisión de que el Padre dijera, esto no se hace porque está bajo mi dominio, no hagas las cosas que yo, no hagas lo que lo que yo te prohíbo, porque lo que yo te prohíbo que hagas es para tu bien y desarrolles el bien. Si haces lo que yo te dije que no hicieras, vas a entrar en el dominio de ir opuesto a mí.
¿Cuál es el dominio de ir opuesto al Padre? ¿Quién gobierna ese dominio? Satán, el enemigo. Tiene el gobierno de ir opuesto a, no igual, sino ir opuesto a su voluntad. No igual, porque nadie se equipara a él, sino ir opuesto, en contra de, que era necesario. Léalo, por favor. Ahora va. La palabra del Padre dice así: y ordenó el Eterno, el Padre, a la persona diciendo: de todo árbol del jardín podrás libremente comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás de él, porque en el día que comieres de él morirás. De Barín Hachén, Yehí Razón. Que está. Con otra vez. El día que comas, morirás. ¿Qué? Se introduce en él, ¿qué? La desobediencia. ¿Qué se introduce en él? Que no hay confianza en el Padre, sino se va lo opuesto al Padre, ¿sí? Antes de que el hombre comiera el pecado y el mal, el Yetzer Hará estaba fuera, o sea, la inclinación hacia el mal estaba fuera. Era una opción exterior, no interna, sino hacia afuera. Antes era, eso es verdad, eso es mentira. ¿Cierto o mentira? Esto es correcto, esto es incorrecto. Hacia afuera, no interno. Ahora que el hombre pecó, ahora es yo deseo. Ahora es mi verdad. ¿Cuántas verdades hay al día de hoy? La verdad de cada quien. ¿Sí? Sí. Ahora es mío, ahora está dentro. Ahora se desarrolla el Yetzer Hará, o la inclinación mala, ¿sí? Que estaba afuera, ahora está dentro. Y en cada vez que el hombre la ejerza para ir en contra de la voluntad del Padre, se fortalece. Y cada vez que se fortalece, adquiere poder en uno y va influenciando al mundo, alrededor, donde quiera que uno hace. Entonces, cuando el hombre hace el mal o opta por hacer el mal o por ir en contra del Padre, pierde claridad de la unicidad del Padre. O sea, no tiene claridad, se vuelve débil la percepción de lo que es la unidad del Padre. El mal estaba fuera, pero hoy está dentro. ¿Sí? Era algo que estaba fuera. Ahora yo quiero, ahora yo deseo, ahora yo creo. Yo quiero, yo creo, yo deseo. Ahora está dentro yo. Ahora es el mal en mí. No es que afuera estaba el bien y el mal, afuera estaba. Ahora el mal está dentro de mí, que hace que yo pueda hacer algo que es contrario, que pueda hacer algo que es inadecuado, ir en contra de la voluntad del Padre. Entonces, mire bien, se pierde la objetividad y la claridad del ser humano, se pierde y se desarrolla una ceguera. Y esa ceguera hace que el mal prospere y que vaya influenciando hacia afuera con maldad, con iniquidad, ¿sí? Y que pueda crear y desarrollar cosas malas y vaya desarrollando niveles más oscuros o densos que me impiden ver la claridad de lo que es divino. Eso creó a Adán, la limitación, y ahora está dentro del hombre. Y cuando está dentro del hombre, se adueña del cuerpo, la inclinación del mal, se adueña del cuerpo, y al adueñarse del cuerpo, lo que crea deseos que vayan en contra del Padre. Entonces, por eso, mire lo que dice Romanos 7, 24 al 25. Esmi, por favor, toda rabá. No lo dice Romanos, y aquí es muy entendible esto. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a nuestro Elohim, Yeshua Mashiach, Adón nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Elohim, pero con la carne a la ley del pecado. De Baruch Hashem. Ahí está. Sí, Rab Shaul le está diciendo a los romanos que en el cuerpo domina
la ley de la muerte. ¿Por qué? Porque por el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que lo acusa de que tiene que morir. ¿Por qué? Pues porque pecó. Y porque dentro de él está la inclinación a hacer el mal. Por eso dice, con el cuerpo hago el mal, pero con la mente obedezco la ley del Padre. ¿Por qué? Porque con la mente sabe que hay sabiduría, entendimiento y sabe los mandamientos y quiere obedecerlos, pero el cuerpo le dice que haga lo que es malo, porque dentro del cuerpo está el mal. Y Diego dice, gracias pues a Yeshua, porque es a través de él que lo que es imposible para mí ahora, porque es imposible para mí, dadas las circunstancias que habitan, que yo mismo me libere de un cuerpo que me lleva a la muerte. Pero a través de Yeshua lo puedo lograr. Así como por eso dice Adán Cadmón, el primer hombre, afectó toda la humanidad, así Yeshua afecta a todo el que en él cree, empezando por Israel, por Yahudá, por las tribus perdidas de Israel. Y después los que se añadan. Pero mira, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Aquí hay una elección, vivir con Abba o vivir sin Abba, vivir con Elohim o vivir sin Elohim, traduciéndolo, vivir con el Padre o sin el Padre, vivir con Dios o sin Dios, como lo conoce el mundo. Entonces, Abba creó a Adán, ¿sí? Pero con él el libre albedrío. Y muchos piensan que lo que mejor le pasó al hombre fue tener un libre albedrío. Sí, lo que mejor le pasó al hombre fue que tuviera libre albedrío. En realidad, quiero decirles que el libre albedrío es un cierto tontismo. El libre albedrío es un cierto confusión. Tener libre albedrío es tener no clara la mente. Se lo explico de una manera que lo podamos comprender. Cuando usted decide hacer algo, a usted se le presentan dos opciones, digamos. Una para usted es muy clara, tan contundente, tan real, que aunque le vengan a decir mil otras, simplemente usted dice, yo no tengo opción, no voy a elegir algo más. Aunque me pongan delante de mí esa opción, no voy a elegir algo más. Cuando uno tiene claro totalmente, objetividad totalmente, cuando uno sabe las cosas totalmente, en plenitud, no hay opción para el libre albedrío. O sea, no decide otra cosa. No sé si me expliqué, pero espero que así, que pueda haber sido claro, porque es ahí cuando entendemos, cuando uno decide que le es tan claro que el Padre es tan real, que decide cambiar su forma de vivir, que decide romper con apegos familiares, con apegos de amigos, con apegos de culturas, con apegos de que lo que le envuelve, y entonces adquirir unas nuevas ideas, un nuevo pensamiento, porque ya no hay claridad, ya no tiene una opción para usted, ya es eso que vivió, era tontismo, era algo que no es correcto, que ya no tiene la opción de decir, yo no puedo volver atrás. ¿Por qué? Porque me es tan claro que es imposible que yo pueda caer en lo mismo. Ese libre albedrío ya no está en mí. No puedo crear caer en lo mismo. Imposible, porque yo conozco esta realidad. ¿Sí? Pero lo que tener esa realidad es tener claridad. Es tener claridad. Mire, existen personas que se creen que saben tanto, ¿sí? Y en realidad no son nada sabios. Yo lo digo porque alguna ocasión vi a un pastor que le gustaba probar al padre y meter una mano dentro de un lugar donde había víboras. Y voy a meter la mano y no me van a picar porque el padre me va a proteger. Y yo meto la mano y no me van a picar. Y si me muerden, no me va a pasar nada. Y al rato se murió el Señor. Ve, y no lo protegió el padre. El padre prohíbe que lo tentamos a él. ¿Sí? Yeshua le dijo al demonio, escrito está, no tentarás a Adonai tu Elohim. No tentarás cuando el Satán le dijo, aviéntate del techo, los ángeles te van a cargar y te van a sostener.
y no van a dejar que te caigas, ni que tu pie con piedra. O sea, es que aviéntate. ¿Cuántas personas hacen eso? Religiosamente hay muchos que se avientan y caminan, como dice Proverbios, el tonto camina por el oscuro y dice, nada me va a pasar, porque el Padre está conmigo, pero se está exponiendo. En la oración de la mañana, el judío reza y dice el Padre, no nos metas no nos pongas a prueba. En la mañana el Yahudí al despertar tiene una oración que dice, no nos pongas a prueba. Yo creo que usted lo ha leído en el Sidor. Y esas son palabras de Yeshua en Mateo 6:3. ¿Lo puede leer, por favor, Shaquín Torah? תורתך אלוהינו כתוב למשה, מה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. De Baruch Hashem, que Baruch Hashem. Torah, no nos metas en prueba, líbranos del mal. ¿Qué significa esto? Cuando meterse en prueba es no tener claro el camino. ¿Cuántas veces una persona dice, estoy pasando por una prueba, pero es que todavía no sé qué es lo que quiere el Padre? Eso es confusión. Eso es no tener claro el camino. ¿Sí? Por eso dice, no nos metas en prueba. Está diciendo, no nos metas en una confusión. Mejor líbranos del maligno o de las cosas malas. ¿Para qué? Para que haya claridad. Líbranos de que alguien venga con maldad para confundirnos. Por eso dice, no nos pongas a prueba. No nos confunda, ¿no? Que no llegue una mentalidad de confusión, ¿sí? Sino mejor invita a la claridad, al entendimiento, ¿sí? Y esta claridad solamente está o existe en la elección correcta de querer conocer al Padre y obedecerlo confiando en Él, ¿sí? Entonces, no ver al Padre correctamente o en claridad es estar en una prueba. El Padre me metió, estoy pasando por una prueba. Si estás pasando por una prueba, quiere decir que que estás confundido, que todavía no sabes cuál es la decisión, no has entendido lo que es la claridad de lo que es el Padre, de que es el dominio, el poder, la autoridad y la grandeza de Él. No la has entendido, por eso estás pasando por una prueba, que el Padre te ayude a salir de tu prueba. Sí, quiere decir que estás confundido, que todavía no entiendes su grandeza, que todavía no vas caminando por donde debes de estar. Estoy pasando por una prueba. Y la tentación es del cuerpo, de la carne, del deseo de recibir placer inmediatamente, de no ser feliz con conocer al Padre, sino que ser feliz con lo que el cuerpo me puede dar, ya sea el placer de lo que puede generar el dinero, que no solamente son cosas materiales, sino también poder, o felicitaciones, orgullo, honor, o cosas vanas, ¿sí? Entonces, cuando hay claridad en mí, la opción del libre albedrío se vuelve muy tenue, muy ligera, porque entonces hago lo que el Padre quiere o que espera que yo haga. Adorar al Padre sin necesidad de meterme en una prueba. Adorar al Padre caminando hacia adelante con claridad de determinación. El Padre dice esto, no hagas. Entonces no estoy en una prueba. Es que estoy en una prueba, estoy confundido, no sé si eso. Ay, me tienen en una prueba, es que no sé si hago esto, todavía está confundido. Estoy en una prueba que es que no sé si tengo que dejar de hacer esto o no, porque estoy en una prueba. No, ya te lo dijo. No, solo confía. Él dice que no, solo confía en ese no. Porque eso le pasó a Adán, no confió. Mucha sabiduría, sin confianza. Estás confundido. Él dice que no y no. Punto. Yeshua dijo, no pienses. No pienses que vine a abolir la Torá, ni los profetas.
No pienses que vine a quitar los 5 libros de la Torá, o como conocen la gente común, no sé, el antiguo pacto. Yeshua dijo, no pienses que vengo a abolir la Torá, o sea, el antiguo pacto. No pienses. Más bien vengo a darle cumplimiento. Vengo a que se haga realidad lo que está escrito. Vengo a hacer lo que está escrito. ¿Qué es eso? Vengo a mostrarles la claridad de la obediencia al Padre. Mira lo que puede suceder. ¿Sí? Entonces, ¿hay niveles de libre albedrío? Sí, hay niveles de libre albedrío. Una cosa, mire, cuando uno nace tiene libre albedrío. Mientras está desarrollándose, uno nace con la familia y papá le puede decir, mamá le puede decir, no agarres la galleta que está en el jarrón de las galletas. Eso es una decisión de obedezco a mamá o no. Tengo libre albedrío de decir si la agarro o no la agarro. Y estoy chico, pero eso es el nivel de mi capacidad. ¿Sí? Y mientras voy creciendo, mi libre albedrío va alcanzando niveles superiores, ¿sí? Por decirlo así. Después de eso, quizás el dinero. Quizás después de que vas desarrollándote, empiezas de que puedo robarle esto a mi amigo de la escuela o no. Cuando estás pequeño, primero es agarro la galleta o no, o el dulce o no. Después le quito el dinero a mi amigo o me lo quedo. Se lo robo o me lo quedo. Después vienen las decisiones morales. ¿O lo hago o no lo hago? ¿Sí? Y mientras, oiga bien, regresando a lo mismo, son etapas de libre albedrío. Pero hay personas donde ya no pueden decidir porque están sometidas a a la negatividad. Son personas que no pueden salir del mal. Son personas que están sometidas al mal totalmente. ¿Qué se puede hacer para que una persona pueda salir totalmente del mal? No solamente es entregándosela al diablo para que las mate y luego se salven, como dice Corintios, o como piensa el Yahudí, porque así piensa el pueblo judío, o sea, nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Es muy difícil. Algo que usted y yo cantamos mucho es Min Haish. ¿Se acuerda de esa canción? Min Haish, Haares Hamin, Hajefetz Haim. ¿Se acuerda de esa canción? Min Hai, Hafez Haim. ¿No se acuerda? Bueno, aquí está una de donde viene esa canción, aquí, en Primera de Pedro 3:11. Ah, ¿no puedes leer, por favor, Espíritu Araba? Barrabá dice, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Ok, de ahí viene esto. Esta parte salió del Salmo 34, 12 al 14. Puede leer, por favor, Libby. Mire qué importante está esto, ¿sí? Porque dice, apártate del bien, del mal y haz el bien. Busca la paz y persíguela. Eso es tener claridad. ¿Qué es tener claridad? Yo me aparto del mal porque ya no es opción para mí. Este es mi libre albedrío. Ya me voy a apartar del mal porque ya no es opción para mí. Lo que voy a hacer va a ser hacer el bien, voy a buscar la paz y la voy a seguir, la paz. ¿Por qué dice síguela? Porque ya no tengo opción. O sea, yo he decidido que me voy a apartar del mal y ya no tengo opción de estar buscando el mal, sino voy a seguir la paz entre el Padre y yo, porque ya dejé a un lado mi libre albedrío de decir, ¿puedo elegir el mal, sí o no? ¿Me está metiendo el Padre en Puebla, sí o no? No, ya decidí, no voy a entrar en el juego de libre albedrío de hago el bien o el mal, sigo la paz o no la sigo la paz, o sigo con el problema. No, determiné, hice, tomé una decisión. Y de lo que dice aquí, Primera de Pedro, está en el Salmo 34, 12, 14. Por favor, Levi. Dice así la palabra del Padre. Váyanse, hijos míos,
Óiganme el temor al Eterno A les ver, papá, busque el otro salmo en el 34, 12, 14. Entonces va a ser para usted a lo mejor uno después. Va a ser el 35 para usted posiblemente. 35, 12 al 14. Correcto. Ya ves, las Sí, versiones cambian. si yo tengo la Tanaj, Ok, por eso me quizás. han pagado mal por bien para arrebatar mi alma. Mientras, No, venga a ver si es otro. ¿Quién es el hombre que desea la es vida que ahí, quiere? va, ahí va, ahí está. ¿Quién es el hombre que desea la vida que quiere por muchos días ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar mentira. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. De Barim Hachem, y hay razón. Mire de dónde viene lo que dice Primera de Pedro. Busque la paz y persíguela. Del salmo que está diciendo, ¿quién es el hombre que desea vivir? Min haish haaretz haim, hafetz haim. ¿Quién es el hombre que quiere vivir? Está hablando de la vida eterna. Y que aquí en la tierra quiere ver muchos años de bien. Pues muy sencillo. Guarda tu lengua. Quiere decir, guárdala. Ya no hay opción para la lengua de hablar mal. Guarda la lengua, que no haya engaño. Sé honesto contigo en la decisión de ir a buscar la vida. Entonces, cuando tomes esa decisión de ir a buscar la vida, te vas a apartar del mal que lleva a la muerte. Encontrarás la paz entre tú y el Padre, y encontrar la paz entre yo y el Padre es no tener dudas de si obedezco o no, si Él es uno o no, si Él gobierna o no, y seguirla. O sea, no hay más opción. Ya no hay forma de hacer el mal, porque estoy persiguiendo la paz con el Padre. Y estar persiguiendo la paz con el Padre es no tener opción al mal. ¿Sí? ¿Quién es el sabio que puede optar por tener lo que es bueno, por hacer lo que es bueno? El sabio busca la libertad y al buscar la libertad es libre, es feliz. Y al ser feliz es porque está a gusto con lo que el Padre le dice. Obedece, no hagas esto. Ahí está el no. Confío en ti. Entonces empiezo a vivir en alegría, no en tinieblas, no en confusión, no en algo que no es claro. ¿Sí? Entonces, el Padre crea el mal, sí lo crea, pero el hombre le da la fuerza al mal. El hombre puede transformar el mundo o puede llevarlo al caos también. El Padre va a llevar, tiene un tiempo para terminar con el caos, lo va a hacer. Y entonces el hombre, por su naturaleza, puede crear bien como puede crear mal. No se importa qué tan sabio pueda ser si la sabiduría no va acompañada de emuná. ¿Y sabe qué? Aquí entra en algo bien importante que debemos de entender. En la mente judía, ponga mucha atención, se dice, por eso es que hay mucha confusión aquí. Dentro del, como lo dice Roslusato, en la mente judía se entiende que no es necesario un Yeshua, un Salvador, que el hombre, el momento que decide que hacer el bien y se aparta del mal, se salva a sí mismo, según Lusato y según el judaísmo. Pero yo le digo algo. También Lusato dice que cuando el hombre está totalmente sumergido en hacer el mal, viviendo en pecado, dice él, y el muerte, viviendo muerto en pecado, en sus propias decisiones, viviendo en pecado, no podrá tener claridad para poder buscar al Padre. Imposible. Mejor que el de mi enemigo lo destruya, como lo dice Corintios. O sea, el que está imbuido en el mal no podrá salir jamás, sino que se morirá en su pecado y en su maldad, porque no tendrá la capacidad mental de poderle decir al mal, no te voy a seguir, porque está
enraizado todo su cuerpo en el mal. Por eso yo le digo que aquí se equivoca Lusato y todo el pensamiento judío. Porque mira lo que dice Efesios 2:4 al 10, Shahakin Toaraba. תורתך אלוהינו כתוב למשה, מה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Pero Adonai, que es rico en Gesed, por su gran amor con que nos amó, aún está y juntamente con Yeshua, el Mesías, nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su honra, en su bondad para con nosotros en Yeshua el Mesías. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Adonai, no por obras para nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua para buenas obras, las cuales Adonai preparó de antemano para que anduviéramos en él. Toaraba, mire bien, entonces aquí como se cortó una parte donde estaba hablando, lo leo, dice así. Dice, pero Elohim, que es rico en misericordia y en gran amor, nos amó grandemente, estando muertos en pecados, nos dio vida con Yeshua para haber sido salvos. Quiere decir que no se podía salvar por sí mismo porque todo su cuerpo estaba enraizado en el pecado, muerto en el pecado. Rab Shaul está hablando lo que Lusato mismo está diciendo, porque Lusato y los sabios judíos y dentro del Talmud y en la antigüedad se decía que el ser humano, el pueblo de Israel, cuando es esparcido en el Galut, llega a un lugar donde las culturas están envueltas y dominadas por el príncipe del aire, que tiene culturas que van en contra del Padre, y que el judío esparcido en el Galut podía ser envuelto de lo que es el pensamiento de los paganos o de las culturas ajenas a la Torá, y que él se envolviera en el mal y desapareciera lo divino de él, y entonces imitara por la presión de la comunidad, por la presión de que el vecino, el gobierno, la persona, la otra persona, todo lo que está alrededor, viven diferente a nosotros, y entonces que vayamos aceptando poco a poco la forma de vivir de la tierra donde fueron esparcidos, y ahí hacerse gentiles o vivir como gentiles es morir en sus delitos y pecados, porque murió lo que era hebreo o lo que era judío o lo que era divino, y se añadió la maldad que había en las culturas de las religiones. Eso pasa en el Galú, eso le pasó a Efraín, a las 10 tribus esparcidas, que estando en el Galú absorbieron la mentalidad, la cultura, el pensamiento, la forma de vivir, el gobierno que estaba en los aires, y perdieron su descendencia hebrea, descendencia de Abraham Avinu, y entonces se hicieron como los paganos o como las naciones comunes del mundo, y murieron en sus delitos y pecados. Y por eso se perdieron supuestamente las 10 tribus que en Yeshua vienen, y dice aquí Rab Shaul a la Keilot de Éfeso: estabas remontando lo que dice el Talmud y el Lusato. Mira que dice ella esto. ¿Sí? Ahora en Yeshua regresas y te levanta de tus delitos, de ese delito donde no te podías levantar, donde no podías volver a entrar al pueblo, donde te habían sido expulsado y absorbido por el mundo. Ahora eres levantado, ahora entras en Kedushá, ahora puedes entender la unicidad del Padre, de dónde estabas, de dónde saliste, entender que el Padre tenía un plan y que ahora estás en sus brazos y que ahora tienes un despertar. Entonces ahora se sella todo esto. Y mire bien, yo le digo, con esto quiero cerrar, que entendamos que todos nosotros
viviendo en un mundo donde está gobernado por el príncipe del aire, nosotros podemos afectar. Satán podía afectar, pero nosotros también podemos afectar. Quizás no como él, pero colectivamente podemos hacerlo globalmente. Así que cuando el alma verdaderamente se despierta, no está confundida, sabe hacia dónde se dirige, que libre albedrío, que las pruebas, que esto, sabes que el Padre está ahí. Padre, no me metas en prueba, más líbrame del mal, del maligno. Lo oró Yeshua, lo dice un Yahudí al levantarse por la mañana y proclamar esto. Entonces, cuando el alma se levanta, no puede vivir más en la falsedad. No para aquellos que pueden decir, es que yo ya conozco al Padre y ya me sé la Torah de memoria y yo ya conozco a Jesús y que yo vivo, sí, ya me sé eso, pero vive en claridad. No, ahora si yo vivo en la verdad, mi alma se ha despertado y no vivo en la falsedad. Ahora yo he probado la verdad, como Yahshua dijo. La verdad te hará libre. Y si eres libre, eres feliz. Y si eres feliz, conoces al Padre. Y si conoces al Padre, conoces su Ejad. Entonces entenderás que el mundo y sus concupiscencias pasarán. Y sus deseos pasarán. Pero la voluntad del Padre permanece para siempre. Hoy tenemos delante de nosotros esos dos caminos. Seguir en la oscuridad, en la confusión, en las pruebas que crean engaño, o caminamos en una luz que transforma. La decisión es nuestra, de nosotros. Cada quien tiene que tomar esa decisión y tenemos que recordar que lo que es eterno dura para siempre y no es pasajero, sino eterno. Hoy elegimos cómo debemos de vivir en una supuesta verdad que es falsedad, porque sabemos mucho, pero no tenemos confianza si nos dicen no es no, o le damos paso a la luz que nos puede llevar a una transformación, una libertad eterna y una transformación de la vida, ¿sí? Y tenemos que tener muy presente que lo que nosotros elegimos el día de hoy no solamente nos afecta a nosotros, afecta a lo que está a nuestro alrededor, a todo el mundo que nos rodea, lo afectamos. Una acción buena en cierto lugar afecta. Entonces, debemos de tener un corazón conforme a amar al Padre, a creerle Él, a tener confianza en lo que Él dice. No es no, ¿sí? A vivir en la plenitud de su verdad. Y podemos tener en cuenta hoy, decirnos a nosotros mismos, viviendo, entendiendo, ¿sí? ¿A quién le estoy dando fuerza? ¿Qué estoy trayendo al mundo? ¿La majestad del Padre o la oscuridad de lo que es contrario al Padre? Y le digo ya estas palabras para que podamos cerrar el ciclo. Vivir en la verdad no es una carga. Es el camino a la plenitud de la vida eterna, donde habrá el gozo y la plenitud total de vivir felices, entendiendo el plan divino de Hakadosh Baruj Hu en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos y en este mundo, y cómo se va a implantar el reino. Quiera Hakadosh Baruj Hu que vea el bien en sus hijos, en su caminar, en su parnasá, en su provisión, en su abundancia, en su economía, en todo lo que es del Padre en su vida, para bien, para bendición. Que le aplaude la tierra al caminar y los cielos le canten una canción por ser hijo de Elohim viviente. Y así sea en sus hijos y en los hijos de sus hijos, y sus hijos vean esta bendición. Que el Padre los bendiga. Nos despedimos de Facebook, YouTube y nos quedamos aquí para la oración. Shabbat Shalom, Lehitraot, nos vemos.